Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy quiero comenzar por agradecerles. Quiero agradecerles a casi 33,000 personas que están al otro lado de esta pantalla y que nunca me han visto en persona ni me conocen, pero al parecer comienzan a conocerme muy bien. Muchas gracias porque he recibido muchos mensajes de preocupación por la forma en que me vieron en la última cápsula informativa que les subí en esta semana. Estoy muy contenta de saber que hay tanta gente allá del otro lado que comienza a conocerme muy bien. Y es que siempre lo he dicho, la gente, el público sabe cuando un comunicador o un periodista les finge o les miente o les dice la verdad. Así que estoy súper feliz de saber que esas personas que tienen a bien y me hacen y me conceden el honor de seguir mi trabajo a través de este canal o de otras redes sociales, pues comienzan a conocerme muy bien. Gracias, muchísimas gracias por esos mensajes de preocupación, por esos mensajes que me han despertado en mí esa necesidad y esa urgencia de no desfallecer y de continuar. Hay momentos difíciles, son momentos complejos, estoy sometida a muchas presiones, pero ya me conocen, no soy buena para ponerme a lamentarme, prefiero levantarme y continuar, porque de eso se trata el periodismo. Es una misión y hay que seguir. Así que, bueno, hoy aquí vamos. Esto es lo que les quiero contar hoy. Esta es una mirada y esta es otra. En 2016, Trump no se comprometió a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales. En 2020, tampoco. Entonces declaraba que la legitimidad del voto por correo en los Estados Unidos era terreno allanado para fraude electoral. Fue un escándalo. Preocupaba enormemente que unas elecciones impugnadas socavaran la democracia estadounidense. Pero Estados Unidos tiene más de una impugnación de elecciones escrita en su historia. La mayoría de ellas no representaron una amenaza a la legitimidad del gobierno, pero una de ellas terminó en guerra civil. La de 1860, cuando Abraham Lincoln superó en votos a 3 candidatos, pero los estados del sur se rehusaron a reconocer los resultados. En ningún caso se evadieron las denuncias de uno de los candidatos, ni mucho menos se calificaron de falsas a priori. En las democracias fuertemente establecidas como la estadounidense, existen reglas muy precisas a seguir en caso de impugnación de resultados electorales. Ya se han seguido antes y se seguirán ahora. Porque lo que está en juego no es la victoria de un candidato, es la legitimidad y el sostenimiento de la estructura democrática. Sin duda significará el triunfo de una parte del país y la derrota de otra gran parte, pero el que no entienda este crucial detalle del sostenimiento de un Estado de Derecho probablemente hace parte del grupo de personas que prefiere el camino del vandalismo, el caos, el saqueo y la destrucción en su coqueteo con la búsqueda de otro sistema en donde prime la fuerza antes que la ley. Craso error, pero cada cual es libre de elección, por ahora y en este sistema. La Constitución es clara. Primero, el presidente simplemente no puede declarar inválida una elección. Segundo, las irregularidades reportadas durante votaciones deben ser investigadas
por cada uno de los estados, que son los responsables de velar por la integridad del proceso electoral en su territorio. Tercero, si no se ha llegado a consenso, el candidato demandante puede demandar a cada estado o apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Para que se anulen los resultados, la evidencia de fraude electoral debe ser contundente y sin asomo de duda, de conducta dolosa. ¿Pero qué está reclamando Trump? Varias cosas. Wisconsin, 4 de noviembre. La campaña de Trump solicitó un recuento en Wisconsin. Michigan, 9 de noviembre. Una demanda alega que a los trabajadores electorales de Michigan se les pidió que no verificaran las firmas en las boletas electorales. Jessie Jacob, una empleada de la ciudad de Detroit, firmó una declaración jurada en la que dice que se le ordenó poner una fecha anterior en las boletas recibidas por correo y que no buscara deficiencias. Pensilvania, 6 de noviembre. El juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Samuel Alito, emitió una orden temporal que requiere que Pensilvania separe las boletas que llegaron después del día de las elecciones. 4 de noviembre, la campaña de Trump presentó una demanda en Pensilvania para detener el conteo de votos hasta que los observadores republicanos tuviesen acceso adecuado. Una corte de apelaciones de Pensilvania el 5 de noviembre falló a favor de la campaña de Trump. Pero los funcionarios electorales apelaron la decisión ante la Corte Suprema del Estado. 4 de noviembre. La campaña de Trump presentó una demanda impugnando una extensión de plazo ordenada por la Corte para los votantes primerizos que olvidaron cumplir con presentar su identificación al votar. Georgia, 6 de noviembre. El secretario de Estado de Georgia anunció que el estado tendrá un recuento. Arizona, 7 de noviembre. La campaña de Trump presentó una demanda en el condado de Maricopa y la demanda alega que se manipularon votos, dando una orientación inadecuada a los votantes por parte de los trabajadores electorales. Nevada, 8 de noviembre. La campaña de Trump presentó una declaración jurada de un denunciante en Nevada que alega haber presenciado a personas dentro de una camioneta de la campaña Biden-Harris, abriendo, llenando y volviendo a sellar boletas enviadas por correo. 6 de noviembre, el Partido Republicano de Nevada anunció que sus abogados enviaron al fiscal general William Barr una remisión criminal alegando al menos 3.062 casos de fraude electoral en el estado. Estas son solo algunas de las denuncias hechas hasta el momento. Trump reveló hace tan solo unas horas 234 páginas que demostrarían el fraude tras las elecciones presidenciales. 234 páginas con 11.000 reportes de declaraciones juradas que demostrarían la manipulación del fraude. Con personas reales, alegatos reales, firmados en notaría, según Kayleigh McEnany, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Así que la alarma sobre las máquinas de votación y la vulnerabilidad del voto ausente no presencial y el voto por correo no es cuento nuevo ni de Trump. Muchos, tanto ciudadanos como prensa y miembros en el gobierno, lo saben, aunque ahora su interés partidista les haga guardar silencio o los lleve a mostrar su más fuerte expresión de asombro y desprecio.
Asimismo, ocurre con las denuncias sobre la inmensa y justificada duda sobre la transparencia del voto electrónico, impulsada en gran medida y con gran énfasis por la bancada demócrata, hasta que llegaron las denuncias de Trump en esta contienda de 2020. De repente, todas son infundadas. Para más detalles, ver mi cápsula anterior, después de los fuegos artificiales. Pronto les traeré más información al respecto, certificada y corroborada. Si la impugnación a la elección fracasa, el presidente electo asumirá legalmente el poder el próximo 20 de enero, día de la investidura, y el presidente no podrá ser depuesto sino a través de un juicio político o impeachment. Article 1 is adopted. The question is on adoption of Article 2. ¿Recuerdan? El pasado sábado 7 de noviembre, medio país entró en júbilo y se lanzó a celebrar. Pero para que el Estado de Derecho prevalezca y la responsabilidad de quienes debemos mantenerlo, los ciudadanos, el gobierno y las instituciones, sea clara, no se puede olvidar que 73 millones de estadounidenses con los mismos derechos a voz y a voto aún exigen recuento y transparencia en el proceso. Así estamos hoy a días de la fiesta electoral. Sé que hay mucha información allá afuera circulando sobre los nexos de Soros con las máquinas de votaciones, de las que les hablé hace tan solo unos días, y se estarán preguntando, ¿por qué Isabel no habla de esto? Bueno, mucha de esa información la vengo revelando desde 2018, con todas las consecuencias que ello me trajo. Y ustedes ya conocen. Esta exagente del FBI hila fino y conecta puntos. Afirma que el millonario filántropo está detrás del fraude electoral en Venezuela desde 2004. En 2004, el referendo revocatorio de Hugo Chávez, se usó el voto electrónico de Smartmatic y es bien conocido que hubo fraude. El dueño de esa compañía es Mark Malloch Brown. Mark Malloch Brown fue socio en las especulaciones de George Soros y está en la junta directiva de varias de sus ONG. Y asegura que las próximas elecciones presidenciales de Colombia estarían en riesgo también. La Open Society Foundation y USAID dan millones de dólares a la misión de observación electoral en Colombia para imponer el voto electrónico en Colombia y así facilitar el mismo fraude que se vio en Venezuela en el 2004. Todo este entramado, asegura Fowler, implica a Cuba y está siendo operado desde hace décadas, en los últimos 8 años con auge en la bandera de la paz. Judicial Watch demanda del Departamento de Estado documentación para comprobar que no se le ha dado dinero de los contribuyentes norteamericanos a estas organizaciones financiadas por Soros en Colombia. El Centro de Investigación Judicial, al igual que Fowler, considera que hay elementos para creer que la democracia de este país está en riesgo y por ende peligra la región. Mucha otra información la estoy preparando y espero que pronto pueda estar en sus manos, con el nivel de rigurosidad que el periodismo de investigación demanda. Sabía lo que estaba hablando entonces y alerté lo que venía. Me agrada que el tiempo y las evidencias corroboren los hechos, aunque lamento que las consecuencias sean tan nefastas no solo para los Estados Unidos, sino para muchos otros países. Tantos arrodillados, tantos silencios cómplices, otros incautos y otros tantos infames e inescrupulosos han permitido que lleguemos hasta aquí y aún falta. Así que por hoy, ahí te lo dejo. Pronto vendré con más información. Porque Isabel Cuervo te dice lo que los medios callan.